¿Qué tal, jóvenes? Hoy vamos a analizar el tema ley de los exponentes. Los exponentes, que también se conocen como potencias, se procesan de acuerdo con la operación en la que están indicados. A esto se le conoce como ley de los exponentes. Las operaciones de los exponentes se procesan de acuerdo con las leyes que se aplican. Veamos cuáles son. Ley potencia implícita. Cualquier número o expresión que no tenga indicado un exponente, implícitamente tiene un exponente 1 y el resultado es la misma expresión. Veamos los casos. Cuando A no cuenta con exponente, para realizar las operaciones que nos indiquen, se le va a colocar un exponente igual a 1. Veamos un ejemplo. X es igual a x elevado a la potencia 1. También, cuando encontramos una expresión o un término elevado a la 1, es igual a esa misma expresión. En este caso, tenemos 8 a la 1, que va a ser igual a 8. Ley potencia 0. Cualquier número o expresión elevado a la potencia 0 es igual a 1, excepto el 0. Veamos lo que nos dicen. Nos están diciendo o nos están indicando que cualquier valor elevado a las 0 potencias va a ser igual a 1. No importa cuál sea el término, si es una variable o es un número, siempre va a ser igual a 1. En este caso tenemos x a la 0, su valor es igual a 1. Tenemos el valor de 800.000 elevado a la 0 potencia, que es igual a 1. Y un valor de 5 elevado a la 0 potencia va a ser igual a 1. Ley de exponentes negativo. Un número o expresión que se eleva a una potencia negativa es igual a su recíproco. Se escribe una fracción con el numerador 1 y el denominador igual a la expresión elevado al mismo número pero con signo positivo. Veamos lo que nos dicen. Aquí nos está indicando que el término a está elevada a una potencia negativa, que en este caso es menos n. Por lo tanto, se va a transformar o se va a representar en forma de fracción, poniendo como numerador al número 1 y como denominador al mismo término, pero cambiando el signo del exponente. En este caso era negativo, ahora es positivo. Y de esta forma quedaría representada nuestra expresión. Veamos los ejemplos. Nos están dando que x elevado a la menos 1 va a ser representado igual a 1 sobre x. Veamos otro ejemplo. Tenemos que x elevado a la menos 5 va a ser igual a 1 sobre x a la 5. Si ustedes están observando, era negativo, ahora va a ser positivo. Esa es la forma en que se van a estar transformando los exponentes negativos a exponentes positivos. Ley de la multiplicación. Si son bases iguales, se suman los exponentes. De lo contrario, se deja indicada la operación. Veamos los ejemplos. Aquí nos indica que estamos multiplicando a dos términos con la misma base, que en este caso es la letra A, pero con diferente exponente, la M y N. Por lo tanto, cuando indican multiplicación, los exponentes se suman. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí estamos encontrando dos bases con la letra A, que sí que es la misma base, pero diferente exponente. Por lo tanto, como es multiplicación, los exponentes se van a sumar. La base es la misma. Entonces nos quedaría A elevado a la suma de 3 más 2, que son los exponentes de los términos. En este caso, 3 más 2 va a ser igual a 5. Por lo tanto, el resultado sería A elevado a la quinta potencia. ¿Sí? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo.
A por B. Si se dan cuenta, ahora nuestras bases son diferentes y no cuentan exponente. Como son diferentes, las bases únicamente se indican. Entonces, la multiplicación de A por B va a ser igual a A por B. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la multiplicación de 3ax, que va a multiplicar a 8bx cuadrada, que va a multiplicar a 20a a la menos 3 bcx. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Multiplicamos todos los coeficientes, en este caso es 3 por 8 por 20, que nos va a dar 480. Ahora buscamos las bases de igual forma. Entonces, en este caso, encontramos primero la letra A. A ver, dejen marcarlo. Letra A, aquí tenemos otra A. Y como tiene el exponente, no tiene exponente, sabemos que vale 1. 1 menos 3, que es el exponente de la siguiente A, nos va a dar menos 2. Seguimos con el siguiente coeficiente, que en este caso sería, en orden sería la B. Aquí tenemos una B y aquí tenemos otra B. Como no tienen exponente, sabemos que tienen exponente 1. 1 más 1 es igual a B a la 2. Siguiendo ese mismo orden, encontramos a la letra C. Como nada más hay una C y no hay otra C en los otros dos términos, únicamente se indica la C solita. Ahora sí, vamos con las X. En el primer término tenemos una X, aquí tenemos X al cuadrado y acá tenemos otra X solita. Como es multiplicación, vamos a sumar los términos. Sabemos que hay 1 aquí, 1 más 2 serían 3 y el 1 que está acá, 4. Por lo tanto, X a la cuarta. Entonces, nos quedarían 480a a la menos 2, b cuadrada, c y x a la cuarta. Ley de la división. Si son bases iguales, se restan los exponentes. De lo contrario, se deja indicada la operación. Aquí nos están diciendo que cuando encontremos una división con términos y exponentes y tienen la misma base, los exponentes únicamente se van a restar. Bueno, veamos los ejemplos. Aquí tenemos el siguiente término que es a a la cuarta dividida entre a al cubo. Por lo tanto, como son la misma base, la base se indica y los exponentes se restan. Fíjense que aquí el exponente del término del numerador va a ser el primero que se coloca y el del denominador va a ser el que resta. Por lo tanto, 4 menos 3 es igual a A. Como el resultado es igual a 1, ya no se coloca, porque sabemos que indiferentemente lleva exponente 1. Bueno, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos que nos están pidiendo dividir 30x y cuadrada entre 2x cúbica y, que va a ser igual a, primeramente realizamos la división de 30 entre 2 y observamos que nos va a dar 15. Realizamos la resta, que en este caso es x. Como pueden observar, aquí no tiene exponente, pero sabemos que lleva 1 y se coloca primero. Y el exponente de abajo es el que va a restar. Entonces sería 1 menos 3. La siguiente variable va a ser y. Aquí tenemos a la y. Su exponente es al cuadrado, o 2. Aquí está el 2. Y le vamos a restar el exponente de la variable de abajo. Por lo tanto, como no tiene, imaginariamente o independientemente sabemos que vale 1. Por lo tanto, me quedaría 2 menos 1. Entonces, ¿sería igual a qué? Realizamos las restas. Entonces, me quedaría x, 15x. Entonces, aquí tenemos 1 menos 3. Me queda menos 2. Y a la y, 2 menos 1, quedaría 1. Para representarlo de forma fraccional o que los exponentes todos sean positivos, lo vemos representar en forma de fracción. Si se dan cuenta, la x tiene el signo negativo. ¿Sí? Aquí está. X a la menos 2. Por lo tanto, para pasarlo a positivo, únicamente lo debemos de pasar como denominador cambiándole el signo del exponente. Como es menos 2,
ahora va a pasar 2. El 15 se queda como numerador y la y, como tiene exponente 1, ya nada más se deja como y solita. Y este sería el resultado. Ley de potencia. Si una expresión o potencia se eleva a otra potencia, las potencias se deben de multiplicarse. Bueno, aquí nos están diciendo que cuando tengamos un término con exponente y va a ser elevado a otro exponente, estos dos exponentes o potencias se deben de multiplicar. Veamos los ejemplos. Aquí nos están diciendo que x a la cuarta la vamos a elevar a la quinta potencia. Por lo tanto, como es una elevación de potencia, los exponentes se deben de multiplicar. En este caso, 4 por 5 y el resultado va a ser x a la 20ª potencia. Bueno, el siguiente ejemplo nos dice algo parecido. Es x a la 6 elevado al cuadrado o a las 2 potencias. En este caso, el 6 va a multiplicar al 2 y nos quedaría como x a la 12ª potencia. Ley potencia de una expresión en forma de fracción. Elevar a una potencia a una fracción consiste en elevar tanto el numerador como el denominador de la misma. Nos está diciendo que cuando tengamos una fracción y esa fracción la vamos a elevar a una potencia, esa potencia va a afectar tanto al numerador como al denominador. En este caso me quedaría a elevado a la n sobre o entre b elevado a la n. Veamos un ejemplo. Aquí nos están diciendo que debemos elevar a entre b elevada a la quinta potencia. Por lo tanto, va a ser igual a elevada a la quinta potencia sobre b elevada a la quinta potencia. Si se dan cuenta, el 5 va a afectar a los dos términos, tanto a A como a B. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos unas variables acompañadas de coeficientes. Tenemos a 2a sobre 3b elevado al cuadrado. Como ya tenemos una variable acompañada de su coeficiente, ese coeficiente también se va a ver afectado. Por lo tanto, el 2 elevado al cuadrado quiere decir que vamos a multiplicar dos veces el 2, 2 por 2, y la a va a ser elevada al cuadrado. Al igual que el denominador, nuestro coeficiente va a ser multiplicado dos veces por el mismo y nuestra variable va a ser elevada al cuadrado. Como resultado tendríamos 2 por 2 es igual a 4a cuadrada sobre 3 por 3, 9b cuadrada. Y este sería nuestro resultado. Ley potencia en forma de fracción. Una potencia en forma de fracción se puede representar como radical, donde el numerador de la fracción es la potencia de la expresión y el denominador es el índice de la radical. Bueno, cuando encontremos a un exponente, a una variable con exponente en fracción, esta la vamos a poder representar en forma de radical. El numerador, que en este caso es la variable n, va a corresponder al exponente de nuestra variable. Y el denominador, que en este caso es la variable m, va a corresponder al indicador o índice de nuestra raíz. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos a elevado a 6 quintos de potencia. Por lo tanto, el 6 va a corresponder a nuestro exponente de nuestra variable, que en este caso sería a elevado a la sexta potencia, y el 5 indicaría el índice de nuestra radical, que en este caso sería raíz quinta. Entonces, como resultado me quedaría raíz quinta de a la sexta potencia. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 2 elevado a la 6 tercios. Por lo tanto, como habíamos dicho, el 6 corresponde al exponente del 2 y el 3 al índice de la radical. Por lo tanto, como respuesta me quedaría raíz cúbica de 2 elevado a la sexta potencia.